Regresamos a Cara a Cara y contestando esta pregunta, secretario Eduardo Almaguer, secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, ¿qué garantías se le pueden ofrecer y qué ayuda se le puede ofrecer a los taxistas que dicen que los corren cuando quieren y no tienen seguro? Bien, ellos tienen todos sus derechos a plenitud para ejercerlos, es decir, pedirles que tengan la confianza de acudir a la Procuraduría del Trabajo, que está en el mismo edificio de la Junta de Conciliación y Arbitraje, en su ingreso por la calle de Humboldt, y Juan Manuel, en esa esquina, que acudan, por favor, van a ser atendidos, y decir que en el tema de los taxis es una segunda etapa que viene de revisión, y que, por supuesto, pues el tema es establecer orden y el imperio de la ley. Quiero comentarte algo, Franco. Quizás el auditorio dirá, bueno, ¿y por qué van en etapas? Bueno, porque durante muchos años, casi diría que toda la vida, nunca se actuó en materia del transporte. Menos en materia laboral, solo desde el aspecto de movilidad. Jamás en el aspecto laboral. Pero platicábamos ahorita en el Inter de cómo esta última ruta que la semana pasada fuimos a inspeccionar, y el secretario encabeza los operativos de las rutas amparadas porque tienen una situación legal extraordinaria, donde me hago acompañar del área jurídica para revisar los alcances de los amparos o de las suspensiones, toda vez de que si violáramos algún mandato en este sentido, pues correríamos el riesgo de ir a la cárcel. Es por ello la asistencia personal. Pero estas rutas que acudimos la semana pasada tienen 9 años funcionando con un amparo, Franco. 9 años. En absoluta impunidad. En impunidad, donde la autoridad de movilidad jamás actuó, mucho menos la autoridad laboral. Por ello, sigue la siguiente etapa con los taxistas en materia laboral, pero insisto, pues es que esto tenía muchísimos años de total omisión y se había generado ya una costumbre. Y habrá que recordar que la costumbre también es una fuente de la ley, ¿no? Entonces ellos habían generado esta costumbre, por eso cuando vamos y los revisamos y los sancionamos, se molestan mucho, ¿no? Se molestan mucho con la Secretaría y particularmente con el secretario. Oiga, y los choferes, ¿qué tanto porcentaje de los choferes ya están recibiendo? Bueno, se estableció ya este salario fijo, se estableció que se les den todas sus prestaciones, sus derechos. ¿Qué tanta cantidad de choferes falta de estar regularizado? Hemos tenido un avance muy importante y considero en las cifras que hemos revisado y que hemos ido validando que falta todavía un 20% de choferes que puedan tener esta nueva relación laboral. En ocasiones propiciada esta falta por malos transportistas, pero también en ocasiones por malos choferes. Hay choferes que sienten que el seguir trabajando en un modelo de pago por porcentaje de boletaje les permite ganar más dinero, y yo les hago un llamado muy claro a ambas partes. Primero, a los transportistas, el tener trabajadores con estabilidad laboral, sanos mental y físicamente, les genera un mejor rendimiento. Y a los propios trabajadores, simplemente les pongo un ejemplo, cuando ellos en ese sistema de ganar por porcentaje, cuando ellos algún día amanecen enfermos o tienen algún problema familiar, ese día no ganan, pero además tienen que pagar el médico, y si sufrieran un accidente, todo ese tiempo no tendrían ingresos para sus familias. En este nuevo modelo laboral, si algún día tienen que faltar por un problema de enfermedad o familiar, les es pagado su día. Y si tuviesen una enfermedad, no solamente les es cubierta médicamente, sino además les es pagada su incapacidad. Es decir, es una inversión, no es un gasto. Es una inversión de los transportistas y es una inversión también, decirlo, de los propios choferes. ¿Esto en qué se refleja? En una mejor atención al usuario. Una mejor atención al usuario del transporte, ¿en qué se refleja? En que más usuarios utilicen el transporte y entonces tengan también un ingreso estabilizador los transportistas. Eso es un círculo virtuoso. ¿Qué encontramos? Un círculo vicioso, ¿sí? Malas unidades, poca inversión en unidades, simplemente la atención de ganar más pesos, un pésimo servicio, la gente menos quiere usar el transporte, buscan la manera de comprar un vehículo, crece el parque vehicular, no ajustan las calles, la contaminación, y todo eso se derivó
en los últimos 12 años. Ahí están las cifras. Por eso la grave omisión de las autoridades y por eso también la gente con una gran desconfianza a sus autoridades y por supuesto una pésima imagen de la clase política. Secretario, desde el punto de vista laboral, ¿está la situación del transporte público en Guadalajara para volver a la tarifa de los 7 pesos? Desde el punto de vista laboral, falta todavía que muchos transportistas puedan alinearse en ese sentido. Han hecho un gran esfuerzo muchos de ellos, quiero reconocerlo. Sin embargo, el regresar a la tarifa de los 7 pesos, desde mi opinión, de lo que yo he encontrado, requiere de una definición muy clara de los transportistas. Ellos actualmente se quejan, pero no he visto yo una decisión muy clara de decir, a ver, si durante tantos años a mí me fue muy bien en este negocio del transporte, hoy me toca poner mi parte para que este se pueda estabilizar y que la tarifa sea una consecuencia. Ese es el problema. Ellos ven, y algunos actores ven la tarifa como el medio para llegar a un buen transporte, a un buen servicio, entre comillas. Y lo que yo observo y les digo desde estos micrófonos es que la tarifa debe de ser una consecuencia. ¿Consecuencia de qué? De un buen servicio. La tarifa debe de ser, es decir, primero el buen servicio y luego la tarifa. Durante muchos años era la tarifa y nunca un buen servicio. Al grado, y recordarle a la gente que el anterior gobernador González Márquez otorgó un subsidio a los transportistas de más de 200 millones de pesos, cuando eso podía haberse invertido en modernizar el transporte. Es decir, él decidió ir a la tarifa como un medio para obtener un mejor servicio. No funcionó, lo vivimos. Y nosotros creemos que la tarifa es la consecuencia de un buen servicio. Y ese es el punto. Pues se nos agota el tiempo y en breve, secretario, esta discusión del aumento al salario mínimo, ¿pertinente o no pertinente? 30 segundos. Muy rápido, pertinente la discusión, pertinente el debate, impertinente la búsqueda de un beneficio electoral y político, porque lo digo muy claro, el jefe de gobierno, ¿por qué no otorga el salario mínimo es la medida para que lo entienda la gente? Yo gano en salarios mínimos, tú ganas en salarios mínimos, 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos, 10 salarios mínimos, 5 salarios mínimos. Entonces habrá que preguntarle al jefe de gobierno si va a pagarles 40% más de salario a los trabajadores del gobierno.